¿Qué significa que la tierra no dio frutos antes de que el hombre fuera creado en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Rabbi Hía dijo, los brotes aparecieron en la tierra. Llegó el momento de la poda. Esto significa que cuando el Creador creó el mundo, le dio todo el poder que merecía. Y había de todo en la tierra. Sin embargo, no dio fruto alguno al mundo hasta que el hombre fue creado. Cuando se creó al hombre, todo apareció en el mundo, y la tierra reveló los frutos y las fuerzas que se depositaron en él. Y luego se dijo, los brotes aparecieron en la tierra. Llegó el momento de la poda, y la voz de la tórtola se escuchó en nuestra tierra. Esa es la palabra del Creador, que estaba ausente en el mundo antes que el hombre fuera creado. Una vez que éste estuvo presente, todo estuvo presente. Y se debe entender por qué la tierra no dio sus frutos antes de que el hombre fuera creado. ¿Cuál es la conexión entre la tierra y el hombre? Que si no hay hombre, aunque la tierra lo tiene todo, no dará sus frutos antes de que exista el hombre. Además, ¿qué significa que antes de que el hombre fuera creado, la voz del Creador no estaba presente en el mundo? Después de todo, está escrito varias veces y Dios dijo que haya luz. Deberíamos interpretar esto con respecto al trabajo. Nuestros sabios dijeron sobre el versículo, en el principio creó Dios, que es para Israel, a quien se llamó Reshit, principio. Como está escrito, la santidad de Israel, el Reshit, comienzo de su cosecha. Esto significa, como está escrito, que el propósito de la creación del mundo era hacer el bien a sus creaciones. Es decir, que creó en las criaturas el deseo de recibir lo bueno y el placer. Y con este deseo, es decir, que este deseo hace que anhele recibir lo bueno y el placer. Y así se mide el deleite y el placer que una persona puede obtener de allí. Y esto se llama la obra del Creador. Es decir, que creó el deseo de disfrutar para el placer que quiere darles. De esto se deduce que no falta nada en el mundo, que hay abundancia que pertenece al deseo de recibir. Es decir, en la medida en que quiere dar bondad y placer, en esa medida creó un kli para esto. Esto significa que el deseo de recibir no es mayor que lo que creó el Creador, por lo que puede recibir lo que el Creador quiera dar. De esto se deduce que el bien y el placer existen y el kli para recibir también está presente. Entonces, ¿qué más falta? Se sabe que la tierra se llama Malhut, es decir, el deseo de recibir la abundancia del Creador se llama Malhut. Esto significa que Malhut recibe la abundancia para las almas. Y por esta razón Malhut se llama Congregación de Israel, que es el conjunto de las almas. De esto se deduce que Malhut ya recibió toda la luz para las almas.
La pregunta es, ¿por qué las criaturas no reciben de Malhut la abundancia que recibió para las criaturas? Y es el poder de ocultamiento el que existe en el mundo. Es por eso que la voz de la tórtola no se escucha en nuestra tierra, es decir, que la voz del Creador no se escucha en el mundo, sino que todos sienten la ocultación y cuesta mucho trabajo creer en su bendita providencia sobre los seres creados. Y el bien y el placer no se revelan en el mundo. La respuesta es, porque el Creador no quería que hubiera vergüenza. Por esta razón, se hizo la corrección llamada Simsum, restricción y ocultamiento, para que la providencia superior no sea revelada. Sin embargo, debemos creer que el Creador guía al mundo con bondad y que hace el bien. Esta es la causa de todo el trabajo, que debemos esforzarnos y renunciar al trabajo de recibir en beneficio propio, aunque esta sea toda nuestra realidad. Es decir, que todo lo que atribuimos a los seres creados es solo el deseo de recibir. De todas maneras, no se debe usar el deseo de recibir tal como surgió de la naturaleza, sino que debemos ir por encima de la naturaleza. En otras palabras, nuestra naturaleza es el deseo de recibir en beneficio propio. De esto se deduce que cuando se le dice a la persona que debe renunciar al deseo de recibir en beneficio propio, no hay un órgano en la persona que pueda entender esto. El cuerpo comienza a hacer las preguntas. ¿Quién y qué? Es decir, que existe una respuesta lógica para saber si el Creador realmente escucha a todos y a cada uno de los que le piden. El cuerpo le dice a la persona, ¿ves que muchas veces le has pedido al Creador que te ayude de acuerdo a lo que entiendes que necesitas? Pero hasta el momento ves que no has recibido respuesta a tu plegaria. Por lo tanto, ¿por qué dices cada día? Porque escuchas las plegarias de toda boca. Si esto es así, ¿por qué no te ayuda? De esto se deduce que la razón afirma que el cuerpo tiene razón, lo que significa que su argumento es razonable y sensato. Acerca de esto debemos responderle al cuerpo, que esto lo hacemos por encima de la razón. Es decir, que aunque la razón afirma que el Creador no acepta la plegaria de toda boca, lo puede explicar el hecho de que el Creador no le responde porque todavía no es merecedor de recibir la salvación del Creador. Pero en realidad, el Creador sí escucha la plegaria de Israel. Es solo que no dar el llenado para la plegaria que diste, ya que no eres considerado Israel. El cuerpo pregunta una vez más, ¿ves que debemos creer en que escuchas la plegaria de cada boca? Como decimos en la plegaria, tú escuchas la plegaria de toda boca. Por lo tanto, el Creador debería escuchar también tu plegaria. Además, si Él no escucha la plegaria de toda boca, ¿para qué necesita orar?
Entonces, cuando la persona llega a tal estado, es el momento en que puede decir que va por encima de la razón. Es decir, que aunque la razón es muy importante y ve que el cuerpo habla de forma lógica, sin embargo, la persona debe decir que debemos ir por encima de la razón. Es decir, aunque vemos contradicciones, como por ejemplo que muchas veces rezó, pero no recibió respuesta a su plegaria, entonces cuando se sobrepone y va por encima de la razón, a esto se le llama fe por encima de la razón. Del mismo modo, cuando una persona debe renunciar al discernimiento del corazón y decir, renuncio a actuar en beneficio propio y me preocupo únicamente y exclusivamente por el beneficio del Creador. Por supuesto, esto está por encima de la razón. En otras palabras, por encima de la razón significa que una persona debería decir que la fe está en un nivel más alto que la razón. Por esta razón, obedece la voz de la fe y no la voz de la razón. Y como ello va en contra de la lógica, ya que vemos que se nos dio la razón y que medimos a cada persona de acuerdo con su nivel intelectual, como está escrito, un hombre será alabado de acuerdo con su mente. Y el que tiene más intelecto es una persona más importante. Por lo tanto, cuando se nos dice que debemos ir por encima de la razón, va en contra de nuestra razón. Por esta razón, cuando una persona llega a la situación en que el cuerpo comienza a hacer las preguntas ¿quién y qué?, entonces comienza el verdadero trabajo. Y es cuando debemos pedir la ayuda del Creador para darnos la fuerza de no escuchar las preguntas del faraón y del malvado, que son quién y qué. De esto se dijo, si no fuera por la ayuda del Creador, Él no los superaría. Ya que una persona no puede salir del control que ejercen sobre él y decir, voy por encima de la razón, ya que esto va en contra de la naturaleza. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que preguntamos anteriormente acerca de cuál es la conexión entre la tierra que no dio sus frutos antes de que el hombre fuera creado. Porque en el trabajo espiritual el hombre es considerado como alguien que salió del control de lo que consideramos bestia. Porque consideramos como bestia al que está inmerso en el beneficio propio, como una bestia. Y hombre es aquel que tiene temor al cielo y trabaja por temor, lo que el Zohar llama porque es grande y gobernante, que solo trabaja por la grandeza del Creador y no se preocupa por su propio beneficio, sino por el beneficio del Creador. Es como nuestros sabios dijeron sobre el versículo, finalmente teme a Dios y observa sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. ¿Qué significa porque eso es todo el hombre? Rabbi Elazar dijo, todo el mundo fue creado solo para esto. De esto se deduce
que se llama hombre a quien tiene temor al cielo. ¿Y qué es el temor al cielo? Es decir, ¿qué es el temor? Es como él dice, tanto el primer temor como el segundo temor no son para su beneficio propio, sino solo tienen miedo a que le dé poco contento a su Creador. De acuerdo con lo anterior, ya sabemos el significado de Adam, es decir, que tiene temor al cielo, que tiene miedo, que tal vez no pueda hacer todo con el fin de otorgar. A esto se llama hombre. Una bestia es lo opuesto. Alguien que se preocupa solo por el beneficio propio. Como está escrito, quien conoce sabe que el espíritu de las personas está arriba y el espíritu de la bestia que desciende está abajo en la tierra. Debemos interpretar que el espíritu del hombre asciende hacia arriba. Esto significa que todo lo que hace es por el bien del Creador. Y esto se llama hacia arriba. Significa que su intención es que todo sea solo con el fin de otorgar. Esto le da al hombre satisfacción. El espíritu de la bestia significa que todo lo que hace, lo hace para descender, es decir, para bajar a la tierra, que es la mundanalidad, porque el deseo de recibir para uno mismo se llama tierra. Y cuando la persona hace cosas y ve que solo será en beneficio propio, su espíritu disfruta. Es decir, que disfrutará de sus acciones solo si producen beneficios para sí mismo. Si ve que el deseo de recibir no puede disfrutarlo, no tendrá fuerzas para trabajar. Y si tiene que trabajar por alguna razón, ese trabajo no le dará ánimo alguno. Ahora podemos entender la conexión entre el hombre y la tierra. Cuando preguntamos, ¿qué significa que la tierra no dio sus frutos antes de que el hombre fuera creado? Aunque todo el poder que le correspondía y todo lo demás ya estaba en la tierra. La cuestión es que en el trabajo, tierra es el reino de los cielos, que es la congregación de Israel, que recibe abundancia para los seres creados, ya que todas las almas provienen de ella. Desde la perspectiva del Creador, todo ya está corregido de la mejor manera posible. Es como se dice en la introducción al libro Zohar, el hecho es que apenas tuvo el pensamiento de crear las almas, su pensamiento bendito lo completó todo, porque él no necesita de un acto como nosotros, e instantáneamente todas las almas y todos los mundos que están destinados para ser creados surgieron llenos de todo el bien y el placer que las almas estaban destinadas a recibir al final de la corrección. Es decir, después de que el deseo de recibir de las almas se haya corregido por completo,
y se haya convertido en puro otorgamiento. Esto es así porque en su eternidad, pasado, presente y futuro son uno solo. Gracias a esto debemos interpretar la conexión entre el hombre y la tierra, que si el hombre existe, la tierra da sus frutos. La tierra significa el deseo de recibir que ha sido completamente corregido. Desde la perspectiva del Creador, todo se ha completado con total perfección y no hay nada más que agregar, ya que dice, instantáneamente todas las almas surgieron llenas de todo lo bueno y con placer. Sin embargo, para que los seres creados disfruten de los frutos que Malhut recibió, ya no es esa Malhut que se llama tierra, que les da a los seres creados antes de que corrijan el deseo de recibir, con el fin de otorgar debido a la corrección que tuvo lugar para que tengan la equivalencia de forma. Resulta que mientras la persona no alcance el grado de hombre, que se considera así porque otorga a lo alto, como lo que se dice el espíritu del hombre está en lo alto, es decir, que hombre es aquel que todo lo que hace es en beneficio del Creador, mientras que el espíritu de la bestia desciende, lo que significa que es en beneficio propio. Malhut, que se llama tierra, no puede mostrar lo bueno y el placer que recibió para los seres creados. El Zohar dice, los brotes aparecieron en la tierra, lo que significa que todo estaba en la tierra, pero no aparecieron los frutos en el mundo hasta que se creó al hombre, ya que antes de que el ser creado alcance la cualidad de hombre, no ve ningún fruto de Malhut llamado tierra. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de lo que dice el Zohar, que la voz de la tórtola se escuchó en nuestra tierra. Es la palabra del Creador, que no estaba presente en el mundo antes de que el hombre fuera creado, aunque muchas veces aparece en la Torá. Y Dios dijo, antes de que el hombre fuera creado, el significado de esto es que antes de que la persona alcance el grado de hombre, es decir, que sale del estado de bestia, el hombre está oculto y le es imposible escuchar la voz del Creador. Esto es considerado como que la palabra del Creador no estaba presente en el mundo antes de que se creara el discernimiento del hombre. Solo después, cuando la persona alcanza el grado de hombre, escucha la palabra del Creador. Y la palabra del Creador se llama Torah y luego es recompensado con la Torah, denominado los nombres del Creador. A esto se le llama palabra del Creador. No es que la Torah sea una sabiduría como otras sabidurías, sino que la Torah es la palabra del Creador. Sin embargo, no es fácil alcanzar el grado del hombre y salir del rango de bestia.
Esto es así porque en el servicio al Creador uno siempre está en inversión de forma y solo de los dos extremos nace la línea media. Es como está escrito en el poema del Ari, derecha e izquierda, y entre ellas la novia. Esto significa que mediante la derecha y la izquierda, que son opuestas, nace el reino de los cielos llamado novia. Se sabe que a Malhut se la llama fe. Para ser recompensados con la fe, primero debemos salir del rango de bestia, llamada amor a sí mismo. Como se dijo que el espíritu de la bestia desciende. La cuestión del descenso significa una disminución de importancia, que es la calidad de bestia que solo puede trabajar en beneficio propio. Y mientras el ser creado aún está bajo el control del deseo de recibir para sí mismo, solo puede recibir una fe parcial. Esto significa que tiene descensos y ascensos. Que durante los descensos pierde el poder de la fe porque el descenso llega a él debido a algún defecto. Y todos los defectos llegan al ser creado mientras está inmerso en el amor propio. Por esta razón, hay una corrección para la criatura a fin de que no dañe al rey. Pierde la fe en la existencia del rey, como se explica en la introducción del libro del Zohar. Existe una regla que dice que una persona no puede caminar sobre una sola pierna, sino sobre las dos. Esto también se refiere a la espiritualidad, dado que la cuestión de la derecha implica completitud, es decir, la condición para comenzar a servir al Creador. Es tener fe en Él. No importa el grado de fe que tenga, sino cuánta fe tenga para poder comenzar a observar la Torá y las Mitzvot. Y cada día agrega tanto como puede. Sin embargo, este estado no se considera como de derecha, sino como una sola línea. Esto se llama domem de Kedushá, inanimado de santidad. De este inanimado emergen todos los demás escalones, llamados vegetal, animal y hablante. Como está escrito, todo salió del polvo. Según el Zohar, incluso la rueda del sol. Es decir, todos deben comenzar del domem de Kedushá. Sin embargo, debemos saber que al igual que con lo inanimado físico, la persona no necesita invertir fuerzas para que lo inanimado se revele, sino que el inanimado se desarrolla de acuerdo a la evolución natural. En otras palabras, si una persona no estropea lo inanimado físico, entonces éste se desarrolla. Por ejemplo, si una persona no echa a perder la tierra o saca piedras de la tierra, lo inanimado se desarrolla. Es lo mismo con el inanimado de Kedushá. Si no estropea sus acciones, se desarrolla su domen de Kedushá. Y no requiere ninguna intención
o pensamiento para continuar con su calidad de domen de Kedusha. Por el contrario, si quiere adquirir la cualidad de vegetal que vemos en el mundo material, vemos que el vegetal requiere un tratamiento especial. Se le debe dar alimentos, es decir, agua y sol, y también corregir el inanimado del que sale el vegetal, es decir, arar, etc. Además, sacar las otras plantas que no pertenecen a ese vegetal y que la persona quiere que surja en lo inanimado. En el mundo material se arrancan las malas hierbas que molestan. Del mismo modo que con el vegetal de Kedusha, debemos desear y pensar cómo alimentar a ese inanimado, es decir, arar. Eso significa que debemos invertir el deseo de recibir en él, que sea con el fin de otorgar. Por lo que es relevante hablar del trabajo de derecha e izquierda. Lo que anteriormente era una sola línea, que es el acto en sí. Esto la persona debe usarlo como la línea derecha. Lo que significa que debe apreciar el simple acto y decir que está agradecido con el Creador por recompensarlo por hacer simples actos con total sencillez. Y decir que ni siquiera se merece esto, que el Creador le haya dado el regalo de servirlo con sencillez. Al mismo tiempo, debe pasar a la línea izquierda, es decir, criticarse a sí mismo si realmente está trabajando para el Creador o para sí mismo. Es decir, en beneficio propio y no en beneficio del Creador. Por esto debe orar, por estar tan inmerso en el amor propio. A veces ve que no puede rezar para que el Creador le ayude y lo libere del control del amor propio. A veces está en un estado peor aún, que ni siquiera quiere rezar para que el Creador lo saque del amor propio. Por el contrario, quiere que el Creador le ayude a satisfacer su deseo de recibir en beneficio propio de todas las formas posibles. Esto se llama izquierda, ya que en la espiritualidad lo que requiere corrección se llama izquierda. De esto se desprende que aquí hay dos formas opuestas. Por un lado, se le dice a la persona que según el orden del trabajo, la persona debe tratar de mantener una sola línea en su totalidad. Es decir, como cuando la criatura estaba en el estado de inanimado, llamado una sola línea, y se sentía como una persona completa y estaba feliz y contento porque sabía que estaba completo y no tenía nada más que agregar, solo cantidad. Y la razón era que no tenía idea sobre el estado vegetal, sino que pensaba que el estado de inanimado es la totalidad que el hombre debe hacer. Por lo tanto, tenía un buen estado de ánimo porque sentía la plenitud
y no podía entender por qué todas las criaturas no eran tan inteligentes como él. Pero ahora que tiene una noción del discernimiento vegetal, ya no tiene la plenitud de una sola línea. Por esta razón, ahora debe hacer grandes esfuerzos para poder apreciar y recibir la vitalidad de la derecha, tal como la recibió antes cuando estaba en una sola línea. La razón de esto es que la línea izquierda le hace ver que esto no es completitud. ¿Y por qué realmente necesitamos caminar por la línea derecha? La respuesta es porque esta es la verdad. Es decir, la persona debe apreciar el poco aferramiento que tiene en la Kedushá como una gran fortuna. Y ese es el momento de agradecer al Creador. Y después debe volver a la línea izquierda, porque también es verdad que debemos trabajar en nombre de los cielos. De estas dos, es decir, por la completitud e importancia de la derecha y por la carencia de la izquierda, el hombre es recompensado con la línea media. Ese es el significado de derecha e izquierda y entre ellas la novia.